Buenas tardes a todos los hermanos que están en línea en este momento. Les doy las gracias por estar puntuales para iniciar la clase de hebreo. Le damos la bienvenida al Moré Heriberto García. Gracias, mi hermano. Shalom. Bien, ya hemos visto que hay muchas reglas en la lengua hebrea, pero, bueno, no es un pero, sino más bien es que es necesario entender que muchas de esas reglas debemos como aprendernoslas de memoria, porque si nosotros tenemos en el español una regla para sintáctica de alguna cosa, seguramente vamos a tener una o dos excepciones. En el hebreo pueden ser muchísimas, ¿ok? Entonces, por eso es que hay un dicho que dice la excepción que confirma la regla, o sea, una regla normalmente debe tener una excepción. Bueno, en el hebreo no es así. En el hebreo la cosa cambia muchísimo, entonces tenemos que apelar también a nuestra buena memoria. Bien, hoy vamos a tratar de ver los sustantivos con sus plurales femeninos y masculinos. Y tengamos en cuenta que lo que vamos a decir a continuación no aplica para todos los casos. Ok, entonces, vamos a ver unos sustantivos, o unos no, vamos a decirlo, una característica que se cumple con bastante frecuencia en el idioma hebreo, y es que los sustantivos se derivan o vienen de verbos. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el vocablo palabra, que es davar, aquí dice davar, no davar, sino davar, bien gutural. ¿De qué viene? Del verbo, bueno, aquí normalmente vamos a expresar la conjugación de la tercera persona masculino singular, entonces se escribe con las mismas letras, pero con diferentes signos vocálicos. ¿Qué dice ahí? Diver, diver. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, hay muchos textos en la Torah, bueno, no la tengo aquí bien a la mano, pero, por ejemplo, ustedes verán en la Torah muchas veces la siguiente frase: Vayomer Adonai el Moshe lemor. Vayomer significa y le dijo el eterno Moshe lemor. Técnicamente habría que decir y le dijo el eterno a Moshe para decir. Obviamente nosotros no podemos traducir esa frase de esa forma, sino y le habló el eterno a Moshe diciendo, nada más, o le habló el Eterno para decir, pero aunque esa no es una traducción que valga la pena en el español, porque nosotros no hablamos así. Bien, por ejemplo, la palabra esta, será, zera, no será, sino zera. Acordémonos que la zain tiene un sonido como el de una mosquita, z, porque la S es la Z en inglés exactamente. La S, para eso tenemos la samek y la sin. Entonces en este caso es z, zera, eso significa semilla. Esa palabra la vimos tal vez en el Shabbat anterior. Y sembró es Zara. Fíjense ustedes que el primer versículo de la Torah dice Vereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La tercera palabra, Vereshit bara, no, perdón, la segunda, Vereshit bara, es un verbo que está
en modo de tercera persona singular masculino en pasado. Bereshit bara. A propósito, fíjense ustedes, esta no la tengo en esta lista, pero valga la pena mencionarla. En el principio Elohim creó. ¿Cómo se dice creador? O sea, si dice creó es bara, creador es boré, pero son las mismas, con bet, resh y alef. Entonces, estos son casos en los cuales podemos identificar que hay palabras que van conexas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos el quinto libro de la Torá, el que estamos estudiando, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Devarim, no, eso no existe. Devarim, porque no es una de larga ni, no, Devarim. Lo mismo que el segundo libro, ¿cómo es que se llama? No, Shemot no, Shmot. Y el grande mandamiento de nuestro pueblo no es Shema, no es Shma, Shma. Es como si hiciéramos un corte en la sílaba, haríamos mejor como poniéndole algo así como una comillita para que entendamos que hay como un salto. Entonces no es Shema, sino Shma, una E cortísima. Con la práctica lo vamos aprendiendo, eso no es mérito de mío ni nada, no, cualquiera lo puede saber. Bien, entonces semilla es tzra y aquí es tzaga, pero son las mismas letras, diferentes signos vocálicos. Esto es semilla y sembró, muy bien. Diver, dijo o habló. Dijo, pues es como más. Ok. Ahora, obviamente lo que uno dice o habla son palabras, ¿no? Bien. A ver otro. Ok. Hay palabras que tienen cierta pronunciación que pueden generar cierta confusión y ya lo vamos a ver con esta. La palabra melech, no melech, porque cuando es gutural sería si hubiera una, ¿qué letra? Exactamente, una het. En cambio cuando decimos haf es haf, no haf, no, esa haf no existe. Bien, entonces melech, ¿qué es melech? Rey. Y reinó, aquí es donde viene el asunto. Ahí tenemos la palabra malach, que significa reinó. Hay otra palabra que se pronuncia muy parecido, por no decir igual, malach, mensajero, lo que llaman muchos ángeles, pero la palabra malach no solo es para los ángeles. Entonces malach es mensajero, pero es diferente de esta porque las vocales o los signos vocálicos son diferentes, entonces hay que saber exactamente qué, el contexto, ¿ok? Como le decía ahora a uno de mis hermanos, ¿se acuerdan la palabra lo? La palabra lo, lamed alef es no, pero la palabra lo con una vav es diferente. Eso con el transcurso de todo este tiempo lo iremos viendo. ¿Está claro? Entonces muchas veces viene de un verbo. Vamos a dar más ejemplos porque la idea es que con el vocabulario nos enriquezcamos en el conocimiento de la lengua hebrea. Y recuerden que la idea es que lo que estamos viendo es tratar más bien, no digo estamos estudiando al detalle, pero sí tratando de ver lo que es la lengua hebrea en su contexto bíblico, en su contexto de la escritura. A ver, que esta es una palabra bien bonita. Bueno, escribí primero el sustantivo. La palabra es eved, ¿que significa qué? Sí, significa siervo. En el hebreo la palabra siervo y esclavo son básicamente lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros la palabra esclavo tiene una connotación un poquito
complicada, pero nosotros en realidad si queremos decir que somos, que somos siervos del hebreo, pues del Eterno, nos aplica esta palabra. Ahora, ustedes se acuerdan de una palabra que se llama abodá. Abodá al Eterno, entonces es servicio al Eterno, abodá. Bueno, eso es servicio, y aquí vamos a, en cuanto al verbo eved, normalmente cuando está en pasado casi siempre viene una kamatz y una pata. Aquí es sirvió. La palabra es como, no, abad. Esta está bien interesante, ponga cuidado. ¿Qué dice acá? Of. Esa palabra es pájaro. Entonces, ¿el verbo cuál será? No será pajarear, sino, exacto, interesante. Solo cambia un signo vocálico. ¿Cómo se dice volar? Voló. Uf, porque está el punto al lado de la vav. Uf. Bien, esta otra es bien bonita. ¿Qué dice allí? Alguien que me ayude. Petaj. No petaj, sino petaj. Bien gutural. Eso es puerta. Y acá pataj. Pues eso no significa puertear. Abrir, exactamente, abrió. Exacto. Fíjense que de todas maneras la connotación es que una cosa está relacionada con otra. Exacto. Bien. Ok, estos son ejemplos de sustantivos que se relacionan íntimamente con una conjugación de un verbo. Bien. Ahora hay otros sustantivos que se derivan, hay sustantivos que se derivan de otros sustantivos. Vamos a mirar cómo es esto. La intención con estas ilustraciones es que también aprendamos suficiente vocabulario. ¿Cómo es que se dice bonito o bonita? ¿No recuerdan? Bonito es iafé y bonita es iafá. ¿Se acuerdan? O sea, la connotación que tiene el género en el hebreo es muy significativa porque hay una diferenciación entre las palabras que son de un género y de otro. Bien. More, sí. Disculpe, ahí es muy importante, digamos, como aprendernos muy bien estas partes, porque si nos damos cuenta la puntuación es básicamente lo que cambia. Por eso las confusiones en las traducciones, en el caso por ejemplo de lejalap y lejalep. No, hay muchos casos en los que definitivamente si una cosa es escuchar lo que están diciendo y otra cosa es estarlo leyendo. Ahora, si uno escucha y entiende un contexto, ok. Es como por ejemplo, a ver, en español, ¿qué piensan si yo les digo, si les menciono la palabra soldado? ¿Qué se imaginan? Puede haber dos significados: soldado de estar soldado de pegado, exactamente, y soldado de militar. Exacto. Y la palabra tubo, lo mismo, un tubo de un ducto a algo de tener. Y lo bueno es que tubo de tener es con V y tubo es con V.
O sea, eso sucede en todos los idiomas. En todos los idiomas. Entonces, si yo en inglés digo for, ¿qué quiero decir? Puedo decir 4, for o para. 4 es F-O-U-R y la para es F-O-R, for. Todos los idiomas tienen ese tipo de eventualidades, de características. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Boquer. Eso es pastor o ganadero. No es pastor de roé, porque eso es diferente. Es más el tema del ganadero. Y hay otra palabra. Fíjense ustedes que a veces hay algunas letras que son como, digámoslo así, auxiliares cuando se trata de ver similitudes en las palabras. La vav acá es como una letra auxiliar porque en realidad el shoresh, o sea la raíz, es esta. Aquí dice boquer, que es ganadero, y bakar, ¿qué creen que es? Ganado, una manada. ¿Sí? Bien, a ver qué otro, ¿qué dice allí? Correm. Eso es viñador, y pues obviamente la viña, de donde vienen las uvas, entonces la viña no es el árbol, sino el plantío. Kerem. Ahora fíjense algo, resulta, perdón, sí, hay palabras que de pronto que parecieran relacionadas. ¿Ustedes han escuchado la palabra Geren? Eso es como lo que llaman en las Biblias cristianas anatema o algo así. Bueno, son palabras que se parecen, pero no significan lo mismo. Y otra vez vuelvo al ejemplo, el de siempre, el que me gusta tanto citar, porque cuando estamos leyendo en la lengua hebrea tenemos que tener muchísimo cuidado con el contexto. ¿Recuerdan lo del famoso shoresh? Kof Dalet Shin, con el que podemos escribir Kadosh, Kadesh, Kiddush, Kedusha. Kadosh es apartado. Sí, es que santo es muy latino, muy eso. Apartado. En realidad el significado exacto es apartado. En el caso de la escritura es apartado para un propósito especial del Eterno. Pero Kadesh se escribe con exactamente las mismas letras. Kof Dalet Shin, eso es prostituta. Pero es que, ¿y cuál es la relación entre un santo y una prostituta? Pues que los dos en cuanto a su labor, no, pero en la connotación sí, porque ambos son apartados, porque las prostitutas con esa palabra eran apartadas para propósitos de dioses paganos y cosas de ese estilo, aunque para decir prostituta también hay otra palabra que no tiene nada que ver, que es zoná, y ese es el término que se le aplica a ¿alguien recuerda? A Rahab, la mujer que estuvo resguardando a los 2 espías de Israel para conquistar Jericó, ¿se acuerdan? O Jericó, más bien. Bien, claro hasta acá, preguntas, dudas, inquietudes. Ok, ahora por fin llegamos a un temita que es bueno que bueno, vamos a ver si nos emocionamos con eso. Son 2 temas en realidad. Estamos hablando de cómo identificar sustantivos
por su género en la lengua hebrea. Normalmente los sustantivos en la lengua hebrea de alguna forma se pueden identificar por los sufijos, por las terminaciones, más los femeninos que los masculinos. Masculino puede ser un sustantivo casi que cualquiera, pero cuando tiene una letra al final o dos letras que les vamos a ver, se puede ver que son femeninos. Entonces, por ejemplo, ahora voy a escribir sin las letras, sin las vocales, para agilizar un poco. Entonces, por ejemplo, este. Ahí dice Adamá. Este detallito nos permite a nosotros identificar que es femenino. Adamá, Adamá es la tierra, el subsuelo. Hay otro término para tierra, ¿cuál es? Eretz. Pero el asunto es que Eretz no es el subsuelo, sino como la nación, la tierra donde vive gente. Adamá simplemente es el subsuelo. Acuérdense que cuando el Eterno tomó a Adán, lo tomó de la Adamá. Bien. A ver, este otro término, Shana. Shana es año. Y curiosamente, para los hispanoparlantes es femenino. Pero pues así sucede en el hebreo. Shana es un término femenino. ¿Qué otra palabra podemos tener? Hay muchas. Otro término que se aplica mucho para el ganado es este. Vehemá. Ahí en algún pasaje de la Escritura se habla de Vehemot, como alguien, como un monstruo, como una cosa fea, pero en realidad viene de esta palabra Vehemá. Vehemá es ganado también. Y esta es una de las mejores. La palabra Torah. ¿Qué es Torah? Se quedaron mudos. Torah no es ley, es instrucción. Instrucción. Entonces, fíjense ustedes que miren las malas interpretaciones que vienen. Cuando la palabra Torah se traduce como ley, nada más desde esa traducción ya viene el tema de que es algo impositivo, de que es casi que una camisa de fuerza, porque una ley tiene la connotación de que es algo que se debe cumplir y de ahí no me puedo salir. No, yo me puedo salir de la Torah, claro que la tengo que pagar, pero es que la Torah no es tanto de algo punitivo que es obligante, no, son instrucciones del Eterno. Obviamente Él dice que si las obedecemos nos va bien y si no, nos va mal. Esa es la connotación en la lengua hebrea. ¿Está claro? Entonces los sustantivos, muchos sustantivos normalmente, generalmente, que vengan con la letra E al final, son femeninos. No importa si en español son masculinos, eso es lo de menos. Pero tengamos en cuenta que si están con esa letra, normalmente son femeninos. Muy bien. Fíjense ustedes, por ejemplo, la palabra Shem. ¿Shem qué es? Nombre, ¿no? Nombre, es masculino. Bien. Ok. Hay muchos sustantivos, muchos, que si el original, digámoslo así, es masculino, para mostrar el sustantivo en forma femenina, simplemente se le añade una E. Entonces, vamos a ponerlo con las vocales.
Ahí dice Melech, que es rey. O sea, reina, ¿cómo es? Bien, es parecido. Lo importante es que tiene la letra E al final. Ahí que dice Malká. Fíjense que este puntico, el famoso dagesh, lo que hace es reforzar la letra, y en los casos de ciertas letras como la kaf y la p, lo que hacen es cambiar la pronunciación. Recuerden que la p sin el puntico es una f o una fe. La kaf sin el punto es una j suave. Bien, entonces, rey Melech, reina Malká. Ahora uno dice, bueno, pero las letras son diferentes, muy diferentes. No, no son diferentes. Lo que pasa es que esta está en forma sufit porque se escribe al final, pero es esta misma letra y no se escribe sufit porque no está al final. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos como en la primera clase, tal vez. Bien, Malká. Vamos a ver qué otro. Este es chévere. ¿Qué dice ahí? Sus. ¿Qué es? Caballo. ¿Cómo se escribe yegua? Exactamente, Susá. Este sí no es Susá, no, Susá. Yegua. ¿Ok? El femenino de caballo. Bien. Estamos dando perlitas, porque esto, vuelvo y digo, esto no es que se cumpla en todos los casos, pero normalmente es así. Otra que es interesante es Sar. Acordémonos que esta letra se pronuncia como una S cuando el punto está a la izquierda, siempre y cuando aquí no haya otro punto, porque entonces sería una shin con una O. Entonces, Sar. ¿Eso es qué? Príncipe. Princesa, ¿cómo será? ¿Quién se llamaba Sagá? La esposa de Abraham, ¿cierto? Ok. Sagá. No Sagá, sino Sagrá, con la R fuerte, digámoslo así. Princesa. ¿Ya lo vamos viendo? Entonces el masculino normalmente pues no tiene ninguna connotación especial, pero el femenino sí trae la E. Ahora de pronto para alguna mujer que diga, ay, pero todo depende del masculino, les cuento algo bien bonito. El nombre del Eterno, el tetragramatón, trae 4 letras, Yod, E, Vav, E. Resulta que cuando el Eterno había preparado lo suficiente a Abraham y Sarai, todavía no tenían sus nuevos nombres. Cuando los iba a preparar les cambió el nombre. A Abraham le puso Abraham y a Sarai le puso Sagá. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, primero estamos hablando de hebreo más o menos bíblico. Digo más o menos porque hay vocablos que se utilizan en general. Y la otra es porque la E tiene que ver con el aliento del Eterno. ¿Qué es eso? La letra E, no G ni GI, sino E, es una, digamos, es una H fuerte, pero no al punto de decir, como por ejemplo lo dicen los ashkenazí, Elohim. No, Elohim no, es Elohim, una J por allá casi imperceptible. O sea, la letra E, la pronunciación no es ni sino aliento, el aliento del Eterno. Entonces, lo que hizo el Eterno figuradamente fue darle una E de su nombre a Abraham y una E de su nombre a Sarai. O sea, los dos esposos tenían el aliento del Eterno para poder cumplir con su rol de ahí en adelante como los patriarcas, los primeros patriarcas de Israel.
interesante, esto es otra cosa, que al ponerle la letra E a Abraham, si uno suma los caracteres de la palabra Abraham, obtiene 248, que es el número de mandamientos positivos, o sea, el de harás. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en alguna forma lo que está en forma figurada diciendo el nombre de Abraham es que también el Eterno le dio la capacidad de hacer su voluntad, de cumplir sus misbot. Por eso es que por allá, antes de que le diera el nombre, y por eso le dio el nuevo nombre, dice, y creyó al Eterno y le fue contado por Sedacá, en Bereshit capítulo 15, versículo 6. ¿Van conmigo? Entonces la letra E es el aliento. Entonces, como les decía, que de pronto las mujeres dicen, ay, pues fíjense, es como si el Eterno le estuviera dando el aliento en todo instante. Bien, son más sensibles espiritualmente. Perdón, no son más sensibles, son mucho más sensibles espiritualmente. ¿Preguntas? Ok, vamos a seguir. Otra letra que aparece mucho en los sustantivos, que también los hace femeninos, es otra letra bellísima que es la Tav, con la que se escribe Torah. Entonces, si está al final, esa letra, normalmente el sustantivo es femenino. Entonces, por ejemplo, esta. ¿Qué dice allí? Ajot. Eso es hermana. Aquí está la letra Tav diciéndonos que eso es un femenino. Pues nada más, sin ir muy lejos, la palabra bat. Eso es hija. Bien. Delet, eso es puerta. Ahora, bueno, ya en cierta manera lo dimos a entender, pero hay palabras que en hebreo son femeninas y en español son masculinas y viceversa. Por ejemplo, el Shabbat Shabbat termina con Tav, es femenino. Bien, a ver qué más. Esta palabra me gusta mucho. Da'at. Da'at es conocimiento, es femenina. Da'at. Vuelvo y les digo, normalmente si está la Tav, casi que podemos asumir que es un sustantivo femenino. A ver, ¿qué más? Bueno, hay uno que no es tan bonito. Así sin letras. Hatat, pecado. Eso es femenino también. Reino, ¿cómo se dice? Malhut. Malhut, eso también es femenino, termina con Tav. Bueno, y podemos seguir mirando muchísimos ejemplos más. ¿Está claro hasta acá? Entonces, dos cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta es que si una palabra, un sustantivo, tiene una letra E o una letra Tav, normalmente es femenino. Bien. Ok, ahora vamos a ver plurales de los sustantivos. Es bueno saber que el plural en la lengua hebrea se aplica a los adjetivos también. El adjetivo apunta a un sustantivo y como el sustantivo puede tener plural, entonces el adjetivo lo tiene también como en el idioma español. En el idioma inglés no existe eso. Si yo digo bueno es good, buenos good, ¿cierto?
Ok. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos que son masculinos. Otra vez el ejemplo del caballo, que es una palabra que se presta mucho para entender eso. ¿Cómo es el plural de los masculinos? Entonces, siempre acuérdense de la I larga. O sea, el plural se forma con una jirek en la última letra, una yod y una mem sufit. Entonces, si digo sus caballo, susim, ¿qué es? Caballos. Esta palabra es muy bonita. Etz, árbol. ¿Ustedes qué creen? ¿Es masculino o es femenino? Es masculino, no tiene una E, ni una TAF, ni nada de eso. Y si digo, ese árbol, si digo árboles, ¿cómo es? Etzim, entonces. Etzim, fíjense que aquí cambia porque no está escrita al final. Exactamente, ya no es sufit. Etzim. Bien, esta palabra. ¿Qué dice allí? Ar. Eso es monte, montaña. ¿Se acuerdan el término Ar Sinaí? El monte Sinaí. ¿Cómo es el plural? Exactamente. Una hirik, una yod y una mem sufit. Arim. Fácil, ¿verdad? El masculino. En general es así. Ahora vamos a ver que hay algunas variaciones. Ahora, por ejemplo, voy a dejar de escribir, más bien voy a hablar, pero es de lo mismo. ¿Cómo se dice? ¿Libro o rollo? Sefer. ¿Y cómo se dice libros? No, seferín no. Ahí está el asunto. Sefarín. Hay algunas variaciones en las palabras, pero las letras siguen siendo las mismas, el plural sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque sí, porque así es en el hebreo. Y no está en todas las palabras. Ya estamos viendo, por ejemplo, aquí se conserva, pero en Sefer, Sefarim. Bien. Vamos a ver. Ok. Palabra es, ya lo vimos, de Var, entonces palabras de Varim. ¿Cómo se dice rey? Ya lo vimos, ¿no? Melech, reyes. ¿Ustedes no se acuerdan cuando en la escritura hay dos libros, el 1 y el 2, primera y segunda de Reyes? ¿Cómo se dice? Melahim, no Melehim. No es Melehim, sino Melahim. No, Malahim es otra cosa. Malahim son los mensajeros, los árboles, los ángeles. Bien. Aquí viene una palabra muy particular. El plural se forma de una forma como rara. Vamos a mirar. Pero igual sigue siendo plural y proviene del sustantivo básico. De hecho, hay rarezas en la lengua hebrea, pero a ver. Sí. La hemos visto muchas veces. Ahí dice ish, o sea, hombre, varón. ¿Cómo se dice hombres? Ishim. Pensé que iban a decir eso. No. Tengamos en cuenta porque, o sea, hay cosas interesantes como extrañas, si se le quiere el término. Ahí dice anashim. No es ishim, sino anashim.
Este es uno de los casos como interesantes del hebreo. De todas maneras se sigue conservando la Aleph y la Shin. Tengamos en cuenta otra cosa, la Yod no es la Yod, eso no existe. La pronunciación Ye no existe, la pronunciación Che no existe en el idioma hebreo. Entonces no es Shabbat Shalom, sino Shabbat Shalom. Bien, no es Moche, es Moshe. Entonces, proviene, digamos, la Yod también a veces funciona como una letra auxiliar, pero están las dos principales que son la Aleph y la Shin, que están acá, Aleph y Shin. ¿Por qué se forma así? Porque sí, Anashim. La palabra Yom, ¿qué significa? Día. Es así. Yom. Entonces no es Yom Teruah, sino Yom Teruah. ¿Cómo se dice días? Yamim. Día es Yom, día es Yamim. Ahora, hay una palabra que a mí esta sí es una que me deja como, aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice semana? Cuando uno dice feliz semana, Shavua Tov, Shavua Tov. ¿Cómo se llama la fiesta de las semanas? Shavuot. Pero oh, sorpresa. En alguna forma esto es interesante porque en el libro de Daniel, cuando habla de las famosas 70 semanas, ahí no aparece Shavuot. Curiosamente aparece la palabra Shavuim. Es raro. Yo no podía creer porque supuestamente Shavuot es femenino, el Ot, me estoy adelantando, es para los plurales femeninos, pero allá también aparece Shavuim. Bueno investigar eso. ¿Está claro? Entonces los plurales masculinos con la letra, con una jirik en la última letra, una yod y una mem, sufit. Femenino y masculino, ¿por qué? No tengo ni idea. Bien. Estos son fundamentos generales. No son reglas que se cumplen siempre, como lo he dicho en repetidas oportunidades. Bien, vamos a ver ahora los plurales femeninos. Para eso también hay. Este es como más fácil porque no hay que poner un puntico ni nada, sino simplemente con la terminación ot, con una vav, con el puntico arriba, el famoso holem, y la tav. Ot. Entonces, si yo digo otra vez, ¿cómo se dice yegua? Susá, no, yegua, susá, susim es caballos. Ahora, ¿cómo digo yeguas? Buen intento. Quitamos la E y le ponemos susot. ¿Vamos viendo? O sea, normalmente se elimina la letra E que tiene la connotación del femenino y le ponemos el prefijo ot. Entonces ahí es donde sale la palabra, o sea, shavua. Algunos le ponen la vav. Y Shavuot, pues simplemente el ot acá. Shavuot. Bien. Bueno, hay de todos los ejemplos. Entonces, ya habíamos dicho que Torah, instrucciones, se me vino la palabra leyes, no es que me guste mucho. Entonces simplemente le quitamos la letra E y le ponemos el ot, togot. O sea, estamos diciendo instrucciones.
Al que le guste la palabra ley, entonces leyes. Bien, esta me gusta muchísimo. Ya vamos a ver por qué. Aquí dice mitzvah. Este es un caso en el cual la letra vav funciona como consonante, como v, mitzvah, perdón. Para decir mitzvot, ¿cómo debo decir? ¿Cómo debo escribir, perdón? ¿Cómo sigo? Este es un caso de los pocos que hay donde no se quita la última porque es una vav, simplemente se conserva. Y otra vez el ot, mitzvot. Esta palabra me gusta mucho, ya les digo por qué. Voy a quitar los signos de vocales. Y voy a volverla a escribir, o sea, las mismas letras. Mitzvot, pero es que aquí también, ¿qué puedo decir? Hay una fiesta muy importante en nuestro calendario, que es la fiesta de Pesaj, en el cual se nos ordena que debemos comer matzot durante 7 días, a partir de la hora novena, entre las 2 tardes. Bueno, se escriben igual, con las mismas letras. Matzot y mitzvot, fíjense. Ahí, ¿qué pasa? Hay una enseñanza muy bonita de unos sabios que dicen algo que me gustó muchísimo. Y es que cuando nosotros comemos matzot durante Pesaj, durante la fiesta de los panes sin levadura, estamos cumpliendo las mitzvot. Esto no es solo juego de palabras, no es gematría, es mucho más que eso. Es entender lo importante que es comer matzot, o por lo menos no comer levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Se escriben de la misma forma, obviamente que si quitamos los signos vocálicos son la misma palabra, o por lo menos las mismas letras. Por ejemplo, hay otra palabra que es olam. ¿Qué es olam? Olam. ¿Ustedes no han escuchado la palabra, el qué? Olam Abba, Leolam Vaed y todas estas cosas. Olam significa por siempre. Pero ¿saben también qué significa olam? Mundo. Entonces, un texto de la Escritura que dice, el justo permanece para siempre, lo cual es cierto, se puede traducir de otra forma. O sea, Tzadik Yesod Olam, permanece. El justo permanece para siempre. Increíble, pero aquí viene una frase completamente diferente en las palabras. El justo es el fundamento del mundo. También es cierto. El hebreo es muy rico en este tipo de reglas, en la forma de construir las frases. Por eso cuando llegan traducciones así a la ligera, que empiezan a decir, no, pero es que aquí dice tal cosa. Sí, pero también puede decir esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengamos mucho cuidado con eso, porque estos casos van a ser muy frecuentes en la lengua hebrea, especialmente la de la escritura. O sea, un vocablo o una frase puede tener una riqueza inmensa que nosotros hemos empezado a descubrir. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos y si el Eterno lo permite nos vemos la semana que viene.
Shalom. Muchísimas gracias a las personas que están en línea. Les pedimos el favor, sigan en línea. En este momento vamos a desconectar un momento, vamos a hacer un tiempo de danza, de alabanza al Eterno. Regresamos a las 4:30, puntuales. Bendiciones, nos vemos en un rato.